Mañana 18 minutos, se está terminando la última reunión de la delegación colombiana del gobierno que está en Nueva York, que fueron a la Asamblea de Naciones Unidas. Obviamente, colateralmente hay muchos encuentros. Están en el consulado colombiano en este momento varios ministros reunidos con la gente del BID. Allí en Nueva York, en Manhattan, a esta hora, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Los saludo desde el Consulado de Colombia en Nueva York. En este último día de agenda del presidente Gustavo Petro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, acaba de terminar aquí una reunión entre los ministros de Ambiente, Minas y Hacienda y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy con el ministro de Hacienda. Ministro, ¿cuáles son las conclusiones de este encuentro? Las conclusiones más importantes de este encuentro es el que estamos construyendo la búsqueda de recursos adicionales para hacer toda la transición energética más baratos. Ese es el tema más importante. Hay que hacer la transición y hay que preparar el país para el proceso de la transición productiva. Aquí se acordó de qué manera se está haciendo la transición productiva en términos de limpiar la oferta energética. Hay 6 gigas de capacidad adicional que tiene que entrar en Colombia en los próximos 3 años, son de energía solar y energía eólica. Hay procesos en términos del desarrollo de cómo construimos una nueva oferta de exportación que vaya sustituyendo paulatinamente las necesidades que hoy nos abastece petróleo y carbón. Y simultáneamente estamos buscando recursos frescos más baratos, porque la dependencia de la tasa de interés es la que está apretando la necesidad de pago de deuda. Hoy, este año que estamos pagando 95 billones de pesos en deuda, en intereses estamos pagando 47 billones. Néstor, lo escucha el ministro de Hacienda. Catherine, gracias. Ministro, hola, buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Saludos a la mesa de trabajo. Gracias. Ministro, ya que me está hablando de transición energética, quisiera preguntarle cómo recibió la noticia de JP Morgan, haciéndole el downgrade, bajándole la calificación a Ecopetrol, que se produjo una caída terrible en la cotización, en el valor de Ecopetrol en los mercados. Sí, efectivamente hay un tema de las calificadoras que es absolutamente necesario volver a revisar. Nosotros tenemos unas reuniones pendientes con las calificadoras para que incluyamos en todos los procesos hacia adelante cuál es el efecto climático y el efecto de necesidad de transición energética, porque hoy ninguna calificadora tiene esto en cuenta. Entonces, cualquier proyecto que hoy es validado es solamente que continúa la tradición, pero cualquier proyecto que incluya temas nuevos es descalificado. Sí, eso quiere decir, ministro, revisar, van a pedir una segunda opinión, una segunda calificación, a ver si mejoran la nota. No, ayer hubo una reunión de, entre otras cosas, aquí mismo en Nueva York, en donde las calificadoras estuvieron y quedaron planteadas las inquietudes de los criterios que hoy se utilizan para calificar, no necesariamente son los criterios que hay que seguir utilizando. Entonces, ¿cómo se incorporan elementos nuevos para revisar los temas de transición energética? ¿Y ese criterio que usted quisiera que se incluyera es el tema ambiental? Es el tema ambiental. En realidad, hoy las calificadoras, lo único que les interesa a las calificadoras es que los países estén cumpliendo con sus compromisos de deuda, pero no que hay necesidad de tener recursos adicionales para enfrentar los temas climáticos y los desastres ambientales. Colombia está hoy sintiendo ese efecto. Y que tenemos desastres ambientales. Miren lo que está sucediendo con el fenómeno del Niño extendido, en donde hoy no sabemos finalmente cuál va a ser el nivel de los embalses en los próximos meses y si tendremos que recurrir otra vez a un proceso de utilización de la energía generada por criterios térmicos como carbón y gas, y con unos costos adicionales en la generación de energía. Entonces, un poco es mirar qué es la confiabilidad del futuro. Hoy la confiabilidad del futuro es la energía térmica, pero la confiabilidad con la que se cree que hoy existe es la térmica. La del futuro tenemos que mirarla en términos de qué tanto puede hacer la solar y la eólica. Ministro, me parece muy hábil del gobierno que quiera incluir nuevos criterios, pero con base en los criterios que hay hoy, como usted vio el documento de JP Morgan, dice hay 3 preocupaciones grandes y por eso le bajan la calificación a Ecopetrol. La tercera, ministro, es la que le toca a usted, ¿no? Que es el tema de haberse arrepentido
de hacer el proyecto Crown Rock con Oxy, que era un proyecto de exploración de petróleo vía fracking. A estas alturas, ¿ustedes sienten que se equivocaron en que privilegiaron la ideología sobre los negocios allí? No creemos habernos equivocado. En realidad el tema es por qué si en países estamos mirando no hacer fracking, entonces le decimos a Ecopetrol, busquen en el otro lado del mundo. Cuando hay otras alternativas de negocio y esas otras alternativas de negocio no han sido valoradas suficientemente. Entonces la inquietud es, Ecopetrol, usted tiene que irse convirtiendo paulatinamente en la primera empresa de energía de Colombia, no solamente de petróleo. La energía implica otros cambios y vaya entrando a ese proceso. Ministro, esa expresión de conflicto de agentes, que es muy grave, usted la entiende porque usted es economista, se mueve en estos temas de mercados. Esto básicamente lo que quiere decir es, están deteriorando desde adentro de la administración el valor de Ecopetrol con decisiones adversas a la economía basadas en otros criterios. ¿Usted cómo interpreta, que es una crítica muy de fondo a la gestión del gobierno y a la suya en particular? Nosotros no estamos deteriorando, estamos organizando ese proceso de transición en donde Ecopetrol va a ser un actor importante, y es que también tenemos que abrirle el espacio para que Ecopetrol entre en energías limpias, no solamente el petróleo. Las reservas de Colombia en los próximos años no son tan grandes, nunca las hemos tenido. Eso es un invento que nos hemos echado muchos años, pero si uno mira 30 años para atrás, las reservas de petróleo siempre han estado alrededor de 7 años, y todos los años se mejora con los nuevos hallazgos, pero Colombia no ha vuelto a encontrar un gran hallazgo. El último fue Caño pues Limón. Claro que no vamos a encontrar. Entonces, con base en eso, tenemos que mirar es que lo que entran son... Ministro, le decía... Sí, Néstor, dígame. Sí, no, le decía, explíqueme una cosa. Nosotros no exploramos petróleo vía fracking en Estados Unidos por razones de dogma ambiental, ideológico. Pero estamos recibiendo gas vía fracking de Estados Unidos. ¿Eso no es una contradicción? ¿O recibimos hidrocarburos vía fracking también desde Venezuela? ¿Eso no es contradictorio, ministro? Pues evidentemente el tema que estamos manejando es dónde está el equilibrio energético del país. Colombia produce petróleo, produce gas, y tenemos que mirar cómo hacemos una renovación hacia otro tipo de energías y nos vamos ajustando en el tiempo. Si usted me está preguntando, estamos importando petróleo liviano, y el petróleo liviano probablemente venga de un proceso de fracking. Eso es la búsqueda en el mercado de dónde conseguimos petróleo liviano, sin el cual no pueden las refinerías colombianas hacer producción de gasolina y diésel. Entonces, la búsqueda de Ecopetrol es encontrar el petróleo liviano con el cual hacer esa transición en los lugares donde exista. Ministro, pues este año ya Ecopetrol tomó la decisión de no crecer su negocio de fracking en Estados Unidos, pero el otro año Ecopetrol debe evaluar, y el gobierno nacional debe evaluar, si Ecopetrol sigue o no adelante con el actual negocio de fracking que tienen allí en Estados Unidos. ¿Ecopetrol va a seguir con ese negocio o se va a salir de ese negocio, ministro? Ecopetrol está evaluando todas las características del negocio. No se trata de ampliar el espacio, pero sí de mantener los negocios actuales y llevarlos hasta su término en situación de que permite en los próximos años tener una producción de alrededor de 800,000 barriles diarios. Claro, pero ministro, en medio de toda esta complejidad, y eso que nos acaba de decir es muy importante, ¿en qué quedan algunos aspectos que son claves para las calificadoras de riesgos y que están evaluando en este informe de JP Morgan? Por ejemplo, el gobierno corporativo, por ejemplo, la confiabilidad de quien está al frente de la empresa va a defender los intereses de los accionistas. Si la junta directiva de Ecopetrol ya había avalado ese negocio con Oxy, ¿por qué al final se tiró por la borda todo, incluyendo el gobierno corporativo, por una decisión de una persona que no está en la junta? Claro, es el presidente de la República y Ecopetrol es mayoritariamente estatal, pero ¿no está para eso la junta directiva? Determinar si es o no importante o clave estar en negocios como este.
el gobierno corporativo tiene varios miembros de junta. Esos miembros de junta toman decisiones mayoritarias. En este momento hay unas decisiones mayoritarias y esos miembros van a seguir adelante con el proceso corporativo de tomar decisiones. El Ecopetrol no ha parado la exploración, como se está diciendo. Ecopetrol lo que está insistiendo es en que aquellos contratos de exploración que ya existen sigan adelante y lo hagan efectivamente, porque lo que se encontró cuando empezó este gobierno es que había 40 contratos de exploración que no estaban haciendo nada. Sí, pero, ministro, una de las paradojas, eso que usted está diciendo es cierto, pero hoy Ecopetrol está en el fracking, entre otras cosas, está en el fracking en Estados Unidos, ¿verdad? En el bloque ese Permian que queda en Texas. Sí, ese negocio está ahí y tiene compromisos futuros hacia que hay que seguir cumpliendo. La discusión es si ampliaba el negocio del fracking o se mantiene en lo que hoy tiene. Hoy se está cumpliendo los compromisos existentes. Por eso, Ministro, pero es que al final se van a salir, se sale Ecopetrol del negocio del fracking nuevo, pero se queda Ecopetrol en el negocio del fracking viejo. Se queda Ecopetrol cumpliendo los compromisos que tiene. No se está rompiendo ningún compromiso. Ministro, al final, money talks, como dicen los gringos, el dinero habla, y la acción de Ecopetrol ya ha caído 50% en estos 2 años, va a caer otro 30% más, según JP Morgan. Los recaudos tributarios de la DIAN cayeron 30% en agosto. La inversión extranjera directa cayó 22% en agosto, según el Banco de la República. Es decir, ¿no le dice a usted nada a toda esta fuga de capitales del país y de las empresas del país como Ecopetrol, ministro? Yo creo que eso de hablar de fuga de capitales es una versión que no es cierta. La inversión extranjera por fuera de petróleo ha venido creciendo. El tema de la pérdida del valor de Ecopetrol es un tema que, si usted lo mira, Ecopetrol vendió la acción hace, no me acuerdo si 15 años, en más de 5.000 pesos, pero ya hace como 10 la acción está en los 2.500. Y estamos alrededor de los mismos 2.500. No, ministro, hoy la acción no está en 2.500. Víctor, ¿le cuenta al ministro en cuánto está la acción de Ecopetrol hoy, por favor? Apertura de mercados 1.840 pesos. Ministro, hace 2 años estaba al doble de precio, 3.600 más o menos. La caída ha sido muy fuerte y pues por eso la advertencia de JP Morgan y por eso pues estas preguntas que le estamos haciendo. Ministro, le hago Sí, una... Señor. La caída ahí es... una cosa es tener el petróleo a $100 el barril y otra cosa tenerlo a 78. No, y una cosa es tener un gobierno que se apoye en la industria de hidrocarburos y otra cosa es tener un gobierno que detesta los hidrocarburos, pues para ser sincero, ministro, ¿no? Detestar los hidrocarburos no quiere decir que no sigamos dependiendo de ellos para las exportaciones y que Ecopetrol sigue produciéndolos alrededor de 800.000 barriles diarios. Ministro, le quería hacer la última pregunta, le agradezco estos minutos. De todo esto, pues porque es una calificadora de riesgo, es el banco más grande en Estados Unidos, ¿el gobierno va a cambiar algo o va a esperar que los profesores, que los calificadores del riesgo cambien el criterio simplemente? El gobierno está interesado en seguir adelante la agenda de la transición energética. Dentro de ellas, Ecopetrol es importante. Ecopetrol sigue honrando los compromisos que tiene y lo que le está pidiendo hoy el gobierno a Ecopetrol es entre en las nuevas energías. ¿Usted ve posibilidades, ministro, de que el Congreso en esta turbulencia apruebe una nueva reforma tributaria? La ley de financiamiento está radicada en el Congreso, forma parte del presupuesto. Lo que esperamos es que el Congreso le dé trámite y la revise con toda la con toda la situación que hoy existe, en términos de que ese proyecto tiene 3 grandes componentes. Primero, un componente de estímulos a la reactivación económica, que es grande y que es absolutamente necesario. Segundo, la búsqueda de unos recursos adicionales que no están grabando al colombiano de clase media ni clase baja, porque lo que estamos grabando son los juegos de azar y los combustibles fósiles. Eso es lo que hay ahí. Y el tercero es un proceso de
actualización de la regla fiscal del año 26 al 25. Esos 3 temas son importantes que el Congreso los conozca, los tramite y nos dé también alternativas. Ministro, si hipotéticamente, y me parece que es probable, el Congreso no aprueba esa ley de financiamiento, ¿qué hace usted con el presupuesto para el año entrante si no tiene la suficiente financiación? El presupuesto tal como quedó planteado, sale por decreto con un umbral de 523 y el 2 de enero tendremos que hacer un balance de saber qué quedó financiado y qué no quedó financiado. Eso quiere decir, esperamos que el Congreso apruebe o no la reforma tributaria para comenzar a recortar. Esperamos que el Congreso tramite la ley de financiamiento que tiene un pequeño componente tributario dirigido a juegos de azar, combustibles fósiles y carros híbridos. Pero ministro, ahí nos, perdóneme la expresión, ahí nos clavan a todos, porque al final va a subir la gasolina de la CPM con el impuesto al carbono. Ya la pregunta entonces yo se la devuelvo. ¿Usted cree que no tenemos que cerrar la brecha de los combustibles fósiles, que tenemos que seguir subsidiando? No, claro que no, pero tampoco es cierto, ministro, y se lo digo respetuosamente. Bueno, entonces no ahí tiene usted impuestos. la respuesta. Usted mismo me está diciendo que tenemos que trabajar para ministro, cerrar esa brecha. Pero lo que le dice Ricardo, ministro, es si hay nuevos impuestos y tocan a la clase y hay trabajadora. alzas, claro. La inflación hasta ahora nos dice que lo hemos venido controlando cerrando la brecha de gasolina. Esperemos el dato de inflación del mes de septiembre y veremos que no es tan dramático con el primer incremento del diésel. Ministro, ¿ese impuesto al carbono no es otra vez incumplirle a los camioneros, a los transportadores? No, señor. De hecho, la propuesta que se le está haciendo al Congreso es que si el impuesto al carbono se aprueba, en el caso del diésel podemos hacerlo también gradualmente. No, claro, pero es que en el gradualmente estamos desde hace rato. Y con el paro de los transportadores... Perdón, Néstor. Gradualmente con el caso del diésel es que está congelado hace 56 meses. Se acaba de descongelar. Este es el primer elemento gradual. Claro, pero digo, ministro, usted sabe que no pudieron con la gradualidad. Los camioneros le hicieron paro, le mostraron los dientes y ahí se acabó la gradualidad. No, la gradualidad sigue existiendo. Está aprobada y autorizada un incremento de 800 pesos este año, 400 ya se hicieron, 400 vienen el 1 de diciembre y esperando el desarrollo de las mesas de fletes, miraremos qué pasa en el 2025. Pero en algún momento hay que cerrar esa brecha. Y ustedes mismos son conscientes de que no podemos mantener el subsidio. Entonces yo les pediría más bien que hiciéramos campaña por cerrar las brechas de subsidio y no de que entonces todo el mundo haga una huelga y no hagamos la transición. Pero quiero contarle aquí entre nos, ministro, yo estoy con usted, lo apoyé públicamente en medio del paro de camioneros, pero fueron ustedes los que se asustaron con los bloqueos y revirtieron todo el tema de los aumentos graduales. No nos asustamos con el paro. De hecho, hicimos una negociación inédita, pública, transparente, abierta. Había 100 personas en sala, 1,000 conectadas en internet, 4,000 en redes sociales. Y todo con ellos fueron 3 días de conversaciones completas, en el cual antes de firmar ya los bloqueos se habían empezado a levantar porque todo el mundo sabía cuál era el acuerdo. Aquí no hubo nada por debajo de la mesa. No, eso yo lo sé. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se encuentra en Nueva York esta mañana terminando reunión con los bancos, con la banca multilateral. Quiero agradecerle, ministro, sé que está muy embolatado, ha sido usted muy gentil por regalarnos estos minutos. Ministro, que no tenemos que ir. Gracias, Néstor, que esté muy bien. Buen día. Que nos muy tenemos que ir. Sí, no.